César Alfredo Viñolo, presidente de la Fundación Proética Periodística del Perú. César, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Querido Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. El que un candidato invierta todo el presupuesto de su franja electoral en un solo medio de comunicación en provincias y en el otro caso en un canal alternativo que no es lo mismo que un canal de señal abierta, ¿qué significa o qué debemos entender por eso, César? Eso es inmoral, Eduardo, porque es inaudito que el gobierno central o el Poder Ejecutivo entregue a través de la franja electoral una cantidad considerable de dinero a una serie de partidos que ni siquiera van a superar la valla electoral. Acá pareciera que más bien la cantidad de candidatos que hay, muchos de ellos aventureros políticos, el único fin es recibir plata del Estado a través de la franja electoral. Y lo que es peor, eso debería desaparecer. Fue una propuesta del entonces congresista Mauricio Mulder y todo el mundo se le fue encima. Fíjate lo que acaba de pasar más con Nativa, donde la cantidad de dinero de la franja electoral fue a un solo medio, o lo que tú me estás señalando ahorita de lo que sucede en provincia. Debería de ser en función al posicionamiento de la radio o la teleaudiencia a nivel nacional, ¿no? Pero está sujeto pues a estos, entre comillas, caprichos que los únicos beneficiados son los candidatos presidenciales y su entorno. Pero aunque te parezca mentira, podríamos decir que incluso algunos pocos partidos de izquierda han siquiera averiguado medios de comunicación que podrían comprar o les puedan servir para sus fines. Sin embargo, los candidatos, llámese partidos de derecha, no lo han hecho. Y lo otro es que algunos han puesto broker o representantes que han pedido o están pidiendo a los medios de comunicación porcentajes realmente terribles, grandes, inmensos, 40, 50, 60% del monto total. La figura es sencilla. ¿A título de qué la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha hecho un listado de determinados medios? ¿Con qué criterio han hecho eso? Segundo, los partidos políticos o los candidatos presidenciales dicen yo voy a poner publicidad acá, acá y acá. Y lo que es increíble, y tú como hombre de radio con tanto tiempo sabrás, que antes existía la comisión del Así es. 17.65% que cobraban las agencias de publicidad, y eso inclusive era negociable, pero no podía exceder esa cantidad. Ahora me quedo asombrado con lo que tú me estás manifestando, donde aparecen estos brokers de publicidad que simplemente son testaferros de los candidatos de los partidos políticos para cobrar pues una comisión sideral que en muchos casos supera más del 50%. Así es. Y Eh, eh, lo otro es que los partidos saben de esto. Ese es el problema mayúsculo, Eduardo. Los partidos saben de estos y deberían de tener un código de ética de los partidos políticos. Hay gente que ni siquiera ha leído la Constitución Política del Perú y mucho menos lo del reglamento del Congreso de la República. Lo que va a acontecer el día martes, por ejemplo, con el señor Gerí, que están pidiendo la censura, es descabellado porque el señor Geri juró como presidente de la República y dentro del marco constitucional, él ahorita es presidente de la República y lo único que procede de acuerdo a la Constitución es la vacancia de la presidencia de la República. Y lo que se tendría que hacer el día martes es la vacancia. Pero lo que se ha presentado en el Pleno que se va a debatir es la censura en los últimos 200 años de república que tiene el país, ningún presidente ha sido censurado y sacado del cargo, porque esa terminología no existe dentro de la Constitución política y mucho menos dentro del reglamento del Congreso de la República.
habría que preguntar si estos congresistas, con todo respeto, alguna vez han leído la Constitución Política del Perú o alguna vez han leído el reglamento del Congreso. Lo que tratan ahorita de hacer es una campaña política para tratar de captar la mayor cantidad de votos. Y algo más, de los 130 congresistas, cerca de 90 están postulando a la reelección. Esos que están postulando a la reelección es materialmente imposible que asuman la presidencia de la República. Quedan los 40 restantes. Claro, además, se supone que ellos al estar en campaña están haciendo proselitismo actualmente, están buscando o llevando harina a su costal con esta acción, en este accionar. Están haciendo eso, pero no son conscientes que van a perder votos, porque ¿cómo se les puede ocurrir pretender desestabilizar el país a menos de 2 meses de un proceso electoral? Por ejemplo, el día martes que lo vaquen a Gerí, él simplemente puede recurrir al Tribunal Constitucional por la, disculpen la expresión, la bestialidad que ha hecho el Congreso de la República, porque el Congreso de la República lo único que podría hacer es vacarlo. Ya, pensemos que lo sacan, que asuman cualquiera de los 40 congresistas restantes que no postulan a la reelección. Segundo, de acuerdo a la Constitución Política, se nombra un nuevo Consejo de Ministros. Ese nuevo Consejo de Ministros tiene hasta 30 días para presentarse en el Congreso para obtener el voto de confianza. Ahorita ponte que sea el 17 de marzo. El 17 de marzo el nuevo gabinete se presenta y pide la confianza. ¿Qué pasaría si no se le da la confianza? Renuncia el gabinete en pleno y estamos en una nueva crisis política a pocos días de un proceso electoral donde no tendríamos ni siquiera ministros. Así es. ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Ahora, Y todavía te lo digo con todo respeto, tienen el cuajo de postular a la reelección con gente que ni siquiera ha leído el reglamento del Congreso de la Constitución Política y encima he estado indagando, tienen 28 empleados por oficina. así es. De acuerdo al reglamento, cada congresista tiene 7 personas a su confianza, pero sumada a esas 7 personas, hay 21 personas adicionales contratadas a solicitud del congresista para que trabajen en determinadas comisiones. Eso da un volumen de 3.700 trabajadores en el Congreso al día de hoy, con 130 congresistas. Después del 28 de julio vamos a tener 7.000 trabajadores, Increíble. 6 personas sentadas en un escritorio. Es Increíble una locura, es una increíble. locura. Pero adicional a eso hay que también considerar la acción, el accionar del presidente de la República, ¿no? Porque si bien es cierto, es una locura lo que pretenden hacer con la vacancia y la censura, el asunto acá es que el presidente de la República no solo metió la pata, sino que aquí se nota claramente y con todo lo que está pasando y ahora más aún con la denuncia que hay de Chancay, que le hemos abierto las puertas abusivamente a las malas empresas chinas, ¿no? Para comenzar, el señor Geri jamás debió ser presidente de la República con los antecedentes del caso de violación que se archivó. Segundo, se basan de que es muy joven. Alan García fue presidente de la República siendo más joven que él. Tercero, contratar a una cantidad X de señoritas que iban a Palacio de Gobierno a partir de las 5 o 6 de la tarde y se retiraban al día siguiente, y que estas señoritas digan que el presidente trabaja 24/7 y el ministro de Trabajo haya permitido, aceptado la versión de estas señoritas. Y segundo, que duerman en Palacio de Gobierno, ni siquiera en una crisis de gobierno, en la época de Velasco, en la época de Belaúnde, en la época de Alan García, en la época de Fujimori, en la época de Toledo, PPK y Humala, ningún personal se quedaba hasta el día siguiente a dormir en Palacio. Y discúlpame si soy tosco, han tomado Palacio de Gobierno
como si fuese un burdel, Eduardo. Así es. Y eso no puede ser posible. Es Eso no increíble. puede ser, con el respeto de los radioyentes, es inadmisible lo que ha hecho el presidente de la República. El cargo le quedó demasiado grande. El señor Geri tiene que acompañar a Castillo, Toledo. Toledo y Humala a partir del 29 de julio en Barbadillo. Pero sacarlo antes es crear una crisis que no sabemos las consecuencias que esto podría tener. ¿Y qué hacemos con los famosos contratos de estas empresas chinas que ahora, además de eso, quieren ser los dueños del Perú y no quieren aceptar ningún tipo de fiscalización, César? Lo del caso de las empresas chinas lo denunció Diego Acuña la semana pasada y es increíble cómo una empresa china pretenda a través de una carta intimidar a un periodista. Y lo que es peor, ¿dónde está la posición de la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Dónde está la posición del Congreso de la República? ¿Dónde está la posición de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República? Perfecto. El hecho que venga inversión extranjera no significa que agachemos la cabeza y sometamos los intereses sagrados de nuestra patria a un grupete, ya sea de norteamericanos, de chinos o de cualquier descendencia. Porque hay que entender que la soberanía nacional tenemos que honrarla, tenemos que respetarla y tenemos que defenderla. Y acá quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos candidatos a la presidencia de la República? ¿Cuántos candidatos al Senado? ¿Y cuántos candidatos a la Cámara de Diputados han salido en defensa de la soberanía nacional? Y lo que es peor, el comunicado del gobierno norteamericano utilizar al Perú para una confrontación con los chinos. Si quieren pelearse ellos, que se peleen, perfecto, pero el territorio nacional se honra, se respeta. Acá tú no me vas a hacer problemas. Y lo que es peor, que el Poder Judicial haya pretendido a través de una sentencia decir que Chancay viene a ser como una isla del gobierno de China para hacer lo que quiere. Fíjate lo que está pasando con las 200 millas marítimas, que hay barcos extranjeros que ingresan a las 200 millas marítimas y todo el mundo bien, gracias. O sea, Fábrica chinas, César. ya, a eso voy. ¿Podemos dejarnos avasallar por los chinos? O sea, es muy fácil. Quiero ser candidato a la presidencia de la República, quiero ser candidato a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Me voy a los mercados y regalo mis calendarios, mis llaveros, mis globitos y le regalo algo a la gente como dádiva, que es un delito. Pero cuando tengo que defender a la patria, cuando tengo que defender la soberanía nacional, ahí me quedo callado. Cualquiera de los radioyentes que nos esté escuchando, que me digan un solo candidato que ha salido a defender la soberanía nacional. Y por lo que yo lo he publicado, por lo que estoy defendiendo a Diego Acuña, porque estoy defendiendo el país, porque estoy defendiendo la soberanía nacional, me tratan de caviar. Imagínate cuánta ignorancia de la gente que ni siquiera sabe el significado del término caviar. Y además estamos recontra lejos de ser caviares. Somos Por enemigos de supuesto, los caviares. porque tú y yo y muchos que nos están escuchando nos hemos fajado por este país, Eduardo, porque aquí hemos nacido. Nos hemos fajado por la libertad, por la defensa, por la gobernabilidad, la institucionalidad. Ya todo el mundo se olvidó quién denunció a Castillo y puso en riesgo su vida. Ese fui yo. Y tuve el apoyo de Radio del Sur y tuve el apoyo del Diario Expreso. ¿Y los demás dónde están? Así es. ¿Los demás dónde están? Fíjate nomás el espectáculo que sucedió ayer o antes de ayer en Canal Willax, que el tal Richard Swing haya vejado, haya insultado, haya gritado a la conductora de un programa de televisión en la mañana y a un candidato del APRA, y la señorita o la conductora no haya tenido el criterio suficiente de decir, oiga, un momentito, vamos a comerciales y se acabó, y votarlo del set. Pero es más, ¿para qué lo invitan? Por eso te digo, hay una manipulación de los medios de comunicación social para vendernos basura, porque si se comporta de esa naturaleza en un programa de televisión sin respeto al televidente,
Imagínate cuando sea diputado o senador este pobre hombre. Y lo que es peor, hay gente que cree en él. Y ahora, el asunto es que la gente tiene que acordarse que él es el problema, el que fue denunciado junto con Vizcarra. Y no solo eso, hacía lo que quería en Palacio de Gobierno, que viene a ser lo Así mismo es. con la diferencia que en ese caso era él, la persona que se quedaba en Palacio y ahora son señoritas, amigas del presidente Gerí. Eso es inadmisible, Eduardo. El hecho que tú tengas un cargo de elección popular, sea senador o sea diputado o sea presidente de la República, no te da derecho pues de contratar a una cantidad X de señoritas para X tipo de favores. ¿Dónde estamos? Fíjate lo que ha pasado con Andrea Vidal, la del Congreso de la República. Tanto tiempo le metieron 60 balazos al taxi y no hay ningún detenido. Están investigando todavía. Ahora, pero Eso no, lo que parece, disculpa, pero ahí lo que parece raro es que la mamá no quiere tampoco averiguar mucho, ¿no? es demasiado extraño todo lo que ha acontecido ahí. Así Es es. demasiado extraño. Y lo que es peor, todo quedó en nada, ¿no? Y ahora el Ministerio Público ha reavivado eso y por otro lado ha archivado la causa y simplemente es parte de la folclórica política peruana que hay, que tenemos el deber y la obligación de adecentarla, porque no podemos seguir así. Nuestros nietos no merecen el país en que estamos viviendo, Eduardo. Claro. Todo está mal. Salud ayer al costado de emergencia de salud del Rebagliati convertido en un depósito de basura y el señor Hacho que falsificó documentos sigue siendo presidente de salud. No puede ser posible. O una congresista que muestra a niñas madres con unos menores cargándolos. O sea, ¿dónde están los principios, la moral, la ética, los valores? Fíjate lo que se está viviendo. Ni César, siquiera en la época de la dictadura de Velasco hemos vivido eso. tanta Ni siquiera basura. en la... Por supuesto, y Así es. discúlpenme que la gente nos escuche, tanta basura, Eduardo, porque es basura lo que se está viviendo. Ni siquiera en la época terrorista de Belaúnde, en los años 80 con el MRTA y Sendero Luminoso. Ni siquiera en la época de la hiperinflación con Alan García se está viviendo lo que estamos viviendo ahora. Hay una podredumbre de valores increíble y cualquier aventurero político se lanza como candidato a la presidencia de la República o a Senado y diputado, cuando ni siquiera en su vida ha leído el reglamento del Congreso o la Constitución, ofrecer pistas, veredas, luz, agua, teléfono, colegios, escuelas y todo lo demás. Que haya, Los que, senadores no tienen esa facultad y los congresistas lo único que pueden hacer son proyectos de ley que tienen que buscar el bien común del país. claro. Ahora, lo que también se está viendo es que muchos candidatos ofrecen muros de contención, veredas, pistas, obras, cuando en realidad ellos no tienen nada que hacer ahí. Por eso, vuelvo a repetir, es la ignorancia de tanta gente que se ha lanzado como candidato a diputado o a senador. La responsabilidad de las pistas, las veredas y todo lo demás es de exclusiva responsabilidad de los alcaldes distritales y en las vías principales en convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Antes que nos gane el tiempo, César, se ha dado un resultado para mí bonito, simpático, espectacular. Algo te puse internamente en el WhatsApp, porque para mí lo que ha sucedido con Renovación Popular es casi un milagro. Le ha tocado el número 33, la edad de Cristo, y no solo eso, sino que es en cierta forma una especie de... Yo no soy, por si acaso, supersticioso, pero creo mucho en Dios, ¿correcto? Y yo creo que es una especie de luz, de iluminación que nos lleva a un punto de encuentro que es el número 33, posición 33 de Renovación Popular. ¿Tú qué opinas? Ha sido una bendición y ha sido un milagro de Dios. Lo único que pedimos es que la gente vote con criterio de conciencia, que la gente investigue, que la gente analice y que la gente no vote con el hígado y se guíe por algunos canales de televisión que lo único que hacen es manipular a la opinión pública, Eduardo. Tenemos la oportunidad este 12 de abril de elegir por primera vez, después de tantos años, porque Fujimori cerró el Congreso de la República cuando existía la bicameralidad en el año 92,
después de casi 34 años vamos a volver a tener una Cámara de Senadores y Diputados. Y depende única y exclusivamente del votante que elija a las mejores personas que puedan representarlo. Porque hay que entender algo. Un senador o un diputado va a representar a sus votantes. Y lo que yo estoy proponiendo en el caso de que llegue a ser senador de la República es presentar ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley mediante el cual, si uno es elegido por un partido político y pretende salirse de ese partido político, automáticamente es defenestrado, porque Exacto. no se puede engañar a la opinión pública ni a la esperanza de ese grupo de personas que votaron por A. Si votan por A tiene la obligación de estar 5 años como senador o como diputado, pero votar por A para que después de 30 días o 20 días se pase a otra bancada o forme otra bancada, eso es inmoral. Y recordemos en el caso específico de Perú Libre, entraron cerca de 35 congresistas, al día de hoy hay 11. Los otros demás abrieron una serie de bancadas de izquierda y no se puede manejar el país de esa manera y mucho menos burlarse del electorado, porque si uno es elegido por un partido político, está en el deber moral de continuar durante los 5 años en ese partido político Eso sería como una, y defender los intereses de la patria y la búsqueda del bien común. eso sería como una especie de ley antitránsfuga. Eso tiene que darse, eso Claro. tiene que darse. Igualito que tiene que darse que desaparezcan los sindicatos del Congreso de la República. No puede ser posible que haya 3 sindicatos del Congreso de la República que arrinconen a la mesa directiva con bonos que fluctúan entre los 15.000 y 20.000 soles al año y reciban una cantidad aproximada de 3 bonos al año, aparte de los 12 sueldos y aparte del sueldo de vacaciones, el de 28 de julio y el de Navidad, porque el Congreso de la República no es una beneficencia pública, mucho menos es un banco para que se entreguen bonos de productividad. ¿Qué productividad puede tener un funcionario, un asesor del Congreso de la República que ingresó no por meritocracia, sino por partidocracia? Eso va a tener que cambiar. Tenemos que entrar con el pie en alto y simplemente volver a desentar y que el Congreso de la República tenga la majestad que alguna vez tuvo cuando se le trataba como el Palacio Legislativo. Y cualquiera de lo que nos está escuchando me dará la razón. Ningún periódico hoy, ningún canal de televisión hoy y ninguna radio hoy habla del Palacio Legislativo, sino simplemente del Congreso de la República o el Poder Legislativo. Es increíble, ¿no? Es increíble. El asunto de buscar y lograr con esta elección el respeto al Palacio Legislativo, que sería un golazo, y lo que propone me parece muy bien, César. Es lo correcto, Eduardo. Yo trabajé con Luis Alberto Sánchez, Felipe Osterling Parodi, Armando Villanueva del Campo, Enrique Bernales Ballesteros, ilustres patricios de nuestra política peruana. ¿Qué cosa tenemos hoy en día? Eran exposiciones que uno se quedaba pasmado en el Congreso de la República hasta las 3 o 4 de la mañana. Y en aquella época no había comisión de ética, había moral, había principios, había decencia y había respeto por el país. Hasta el mismo Hugo Blanco, tú recordarás en la facha que iba al Congreso con sus ojotas y la soga amarrada al pantalón. Pero era gente decente, gente honesta, gente con principios, gente que no tomó el Congreso de la República como un burdel, porque ahorita el Congreso de la República y para ese gobierno se han convertido en un burdel donde señoritas de la vida fácil entran y salen y tienen contratos por más de 18.000 soles. Eso, les guste o no les guste, va a tener que terminar. Antes era dificilísimo llevar a alguna persona extraña al Congreso. Yo me Por acuerdo que supuesto. era yo criatura, mi papá era policía, policía particular ahí en el Congreso de la República, él era el encargado de dar la voz cuando llegaba una autoridad grande al Congreso de la República. Yo iba, me llevaba y yo estaba sentadito en el hemiciclo y como era una criatura esperaba ahí y veía los debates y todo. Y yo por eso le preguntaba a mi papá, papá,
La gente está que pelea constantemente y luego cuando van al restaurante se conversan como si nada, como si no hubiese pasado nada. Me dice, papá, me dice, hijo, así son los políticos. Hasta eso desapareció. No sé si tú recordarás que en el primer piso había un comedor del Congreso de la República con sillas rojas Ujú. y tipo el Club de la Unión, y todo eso desapareció. Y mira el comedor que hay hoy día entregado a un concesionario. Así es. Increíble. El Todo fam- eso va a tener que cambiar, Eduardo. Me Y acuerdo, todo dependerá de la buena voluntad, de la confianza de la gente que vote por determinado candidato. yo por eso digo que estas elecciones tienen que ser para los patriotas. Tenemos que votar patrióticamente. Para la gente que con hechos ha demostrado a lo largo de la vida que no son simplemente palabras, lo que mandan son los hechos, las circunstancias, cómo uno ha salido al frente defendiendo al país en los últimos 30, 40 o 50 años. Así es. Muy bien, César, éxito para ti. Por si acaso le recuerdo a las personas que don César Alfredo Viñolo está postulando para el Senado por Renovación Popular con el número 13. César, un abrazo grande para ti, bendiciones. Igualmente, feliz domingo, cariños a todos. Feliz Buenos domingo. días. Gracias.